A los 18 años, fue sacrificada a un apache, descubre su increíble y transformadora historia de lucha y esperanza en un pueblo en peligro. Ana siempre había soñado con un futuro brillante. Con sus 18 años y un corazón repleto de anhelos, su mundo estaba construido entre las montañas y las tradiciones que su abuela tan dulcemente le narraba. Mientras su madre, una mujer fuerte y viuda, lidiaba con el peso de la vida cotidiana, Ana sentía la presión de ser el orgullo de su familia. Recuerda siempre tus raíces, le decía su abuela con la voz temblorosa llena de recuerdos. Pero ese mundo idílico que la envolvía comenzaba a desmoronarse cuando un extraño llegó al pueblo. Un empresario avaricioso llamado Salazar traía bajo el brazo promesas de oro y desarrollo. Sin embargo, los rumores se propagaron como el fuego en la pradera, su verdadera intención era despojar a la gente de sus tierras, esas tierras que llevaban el sudor y el amor de generaciones. Quebró la unión del pueblo, convirtiendo a amigos en enemigos. Ana observaba impotente cómo la ambición rasgaba los lazos que su abuela siempre había celebrado. En cada murmuro, sentía el peso de las expectativas familiares y un amor que ya no podría salvarlos. ¿Qué pasará con nosotros?, se preguntaba. Entonces, se presentó un dilema. Ana se convirtió en el centro de un inquietante sacrificio tradicional, una oferta que prometía salvar a su pueblo. A medida que se acercaba el día del sacrificio, la ansiedad la consumía. Sin embargo, su alma se batió entre el amor por su hogar y el deseo de escapar de la pobreza que había marcado su vida. Escuchaba a su abuela contar historias de guerreros que lucharon por su gente y empezaba a comprender que ser un sacrificio no era solo resignación, era resistencia, dignidad. La noche de la celebración se acercaba. Con cada paso hacia el escenario, sentía las miradas entrelazadas de su madre y su abuela, pero el temor a ser una víctima también la aplastaba. La plaza estaba adresada con luces brillantes y el sonido de tambores resonaba en el aire, atrapando sus latidos. En su pecho, una tormenta de emociones gritaba por salir. Y justo cuando pensó que todo estaba perdido, sus palabras comenzaron a fluir de un lugar profundo. En vez de aceptar su destino con silencio, Ana habló antes de continuar. Necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con cada frase. Su voz creció, impulsando a la multitud a unirse tras ella. Juntos, encendieron el espíritu de la resistencia y revivieron la conexión que creían perdida. La comunidad ahora estaba despierta, lista para luchar contra la injusticia. Pero entonces, cuando todo parecía alinearse, un oscuro secreto sobre Salazar se reveló, sacudiendo lo que parecía ser el final feliz. Ana estaba ante una encrucijada. Con la lucha de su pueblo colgando en una balanza, debía decidir, ¿transformaría su dolor en esperanza, o se dejaría atrapar en las sombras del sacrificio? La noche vibraba con la promesa de cambio y la respuesta flotaba en el viento, esperándola. Ana solo podía sentir la incertidumbre en el aire. Esa revelación sobre Salazar retumbaba en su mente como el eco de un trueno lejano. ¿Qué oscuro secreto había detrás de su sonrisa astuta y sus promesas? La multitud, ahora unida en un soplo de esperanza, estaba lista para seguirla, pero Ana sabía que su decisión definiría el futuro de todos. Mientras las luces de la plaza titilaban, como estrellas que presenciaban el destino del pueblo, su mirada se encontró con la de su madre. Los ojos de su madre reflejaban la lucha, la tenacidad y un amor desgarrador. Ana, tú puedes hacerlo. Parecía decirle sin palabras, como si cada latido de su corazón estuviera gritando por ella. Así, Ana respiró hondo y decidió que no era momento de rendirse. Se trasladó hacia el borde del escenario, donde el aliento de la noche y la pasión de la comunidad pululaban a su alrededor. La tierra no es solo un pedazo de suelo, es nuestra vida, nuestra historia, proclamó con fuerza, su voz resonando en cada rincón. No podemos permitir que nadie nos arrebate lo que nos pertenece. Los murmullos de aprobación comenzaron a crecer, como un río que desborda su cauce.
Las palabras se fundieron en gritos de energía y determinación. Las familias se unieron, con manos entrelazadas, levantando pancartas hechas de tela vieja con consignas de resistencia. La plaza se convirtió en un mar de esperanzas renovadas, un bastión de unidad frente a la adversidad, pero entre la multitud, un grupo de hombres encapuchados se acercó. La tensión se hizo palpable en el aire. Con cada paso, Ana sintió que su corazón latía más rápido. ¿Quiénes son ellos?, susurró alguien en la esquina. Ese susurro alcanzó a Ana, y el rostro de Salazar apareció en su mente. ¿Acaso había enviado a esos hombres para amedrentar a la comunidad? La figura que había sido un símbolo de amenaza se transformó en un fantasma que la acechaba. Ana, sin embargo, se niega a retroceder. Allí, en medio del silencio helado que siguió al susurro, levantó la voz una vez más. Ustedes no tienen poder aquí. Esta es nuestra tierra y nuestra comunidad. Nos unimos por el amor y la resistencia. Las palabras actuaron como un hechizo, ya que las miradas de la multitud se endurecieron, listas para enfrentarse a cualquier oscuridad. La multitud comenzó a avanzar hacia los hombres encapuchados, empoderados por el fuego que había encendido en ellos. Ana no podía evitar sentir una chispa de esperanza, sin embargo, sintió que un giro más oscuro se cernía sobre el pueblo. Con cada paso que daban, el aire se llenaba de una energía anticipatoria, pero también de un peligro latente. De repente, uno de los encapuchados se acercó a Ana. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Ella sintió la mirada del desconocido cruzar con la suya, y en su interior se debatían mil emociones, miedo, determinación, pero sobre todo, la necesidad de proteger a su gente. ¿Estás lista para enfrentar el verdadero sacrificio?, preguntó el encapuchado, y una ola de inquietud invadió a Ana. Las palabras lo dejaron claro, la lucha no había hecho más que comenzar. Su corazón se aceleró, y en su mente surgió una pregunta desesperante: ¿sería capaz de llevar a su pueblo hacia la victoria, sin que esto significara un verdadero sacrificio de su ser? Mientras esa incertidumbre le daba vueltas, un grito resonó en la plaza. Todos miraron en dirección a la fuente del sonido. El destino y la lucha se estaban entrelazando de maneras que nunca hubiera imaginado. ¿Qué decisión tomaría Ana frente a la verdad inminente que estaba a punto de revelarse? El eco de su respuesta podría cambiarlo todo. Ana sintió que el tiempo se detuvo en el aire tenso de la plaza. Las miradas de la multitud se centraron en ella, esperando una respuesta que no tenía. Las palabras del encapuchado resonaban en su mente como un eco ominoso, portando un peso que parecía aplastarla. Su voz se apagó mientras el grito que había sonado antes comenzaba a cobrar forma, un llamado de desesperación que retumbaba con fuerza. La figura del encapuchado, con sus ojos escondidos detrás de la tela oscura, parecía desvanecerse en el fondo de su confusión. Ana miró hacia donde el grito había surgido. Era un hombre mayor, el abuelo de un niño que había crecido entre ellos, su rostro arrugado lleno de temor y tristeza. Ana, nos están llevando a todos, aulló, apuntando hacia la calle, donde más hombres encapuchados comenzaban a emerger de las sombras. No podemos dejarlos, gritó Ana, superando el temor que crecía dentro de ella. Cada palabra que pronunciaba era como un antídoto, fortaleciendo su determinación. La comunidad se congregó aún más cerca, la energía que la rodeaba se convertía en un manto de valor, un abrazo absorbiendo el espectáculo de miedo. De pronto, sintió que un leve contacto en su brazo la trajo de vuelta. Era su madre, con una mirada de preocupación, pero también de fe. Hija, este es nuestro momento. Si vamos a enfrentarlo, debemos hacerlo juntos, susurró, su voz temblando pero firme. Ana sintió un impulso cálido y fuerte en su pecho, como si cada uno de los latidos de su madre la estuviera animando a tomar las riendas. Sin pensarlo dos veces, levantó la mano al aire, marcando un punto de inflexión. Juntos. Defendamos lo que es nuestro. Que nadie tenga miedo, clamó, su voz resonando entre las paredes de la plaza al revivir la unidad que por tanto tiempo había luchado por mantener. Las familias comenzaron a alzarse, convirtiendo el miedo en una promesa de lucha. No hay nada más poderoso que nuestro amor por esta tierra. Los hombres encapuchados se miraron entre ellos, dudando ante la determinación que emanaba del grupo. Pero Ana no había perdido de vista a su comunidad.
La oleada de energía colectiva empujó hacia adelante su corazón. En ese momento, comprendió que su sacrificio no sería en vano, que su valentía podía cambiar el rumbo de todo. Mientras la multitud se preparaba para enfrentarse a la amenaza, la brisa sopló entre ellos, trayendo consigo un murmullo de esperanzas renovadas. Ana respiró profundamente, sintiendo cómo la adrenalina corría fuerte en sus venas. No luchamos solo por nosotros, luchamos por nuestros hijos, por nuestra historia, exclamó, sintiendo que cada palabra se anclaba con fuerza. El encapuchado que había cruzado miradas con ella volvió a moverse, acercándose con paso decidido. El sacrificio no será solo de uno. Es de todos, le advirtió, mostrándose más amenazante. Ana sintió que el frío se instalaba en su interior de nuevo. ¿Qué significaba eso? De repente, un grito desgarrador resonó de nuevo, pero esta vez era más cercano, como si la tierra misma estuviera clamando. Todos giraron hacia el sonido, y en cuestión de segundos, una figura familiar se abalanzó sobre el escenario. Era Tomás, el hermano menor de Ana, con la cara pálida y los ojos muy abiertos. Ana, ellos están aquí por una razón. No solo quieren asustarnos, quieren algo más, exclamó mientras el horror se dibujaba en su rostro. El alboroto de murmullos y preguntas llenó la plaza, y una sombra inquietante envolvió el ambiente. ¿Qué querían realmente? El terror se apoderó de Ana, y el eco de la pregunta se instaló robusto en su mente. Mientras intentaba asimilar la última revelación, supo que la batalla no era solo por su tierra, sino por la verdad oculta que amenazaba con consumir a su pueblo. El momento crucial se acercaba, y ella debía decidir qué camino seguir. La lucha no solo estaba a punto de comenzar, sino que entrelazaba destino, sacrificio y esperanza de una manera que nunca había concebido. Una voz en su interior clamaba por respuestas. Y en su corazón, una sola pregunta resonaba con fuerza: ¿cómo enfrentar lo desconocido mientras se lucha por lo que se ama? Ana sintió una ola de pánico recorrer su cuerpo al escuchar las palabras de Tomás. Un escalofrío le recorrió la espalda, y de inmediato, sus pensamientos se agolparon como hojas arrastradas por el viento. ¿Qué le estaban ocultando? El encapuchado se acercaba, sus pasos resonando con eco ominoso, y Ana solo podía pensar en cómo proteger a su familia y a su gente. Múltiples escenarios se agolpaban en su mente. ¿Y si simplemente se tratara de miedo? De despojarles de su hogar, pensó, mientras recordaba las historias de otros pueblos que habían perdido todo en un abrir y cerrar de ojos. Los hombres encapuchados parecían estar en una misión, y lo que quisieran no se podía adivinar con la misma tranquilidad con la que ella había vivido hasta ese momento. La plaza, aunque llena de vida y determinación, sentía un aire de inquietud. Ana levantó su mentón, y con una voz que no se permitiría quebrar, gritó: «No. No los dejaré tomar lo que es nuestro sin luchar». ¿Qué quieren? Los murmullos se intensificaron entre la multitud, pero el encapuchado no respondió. En cambio, su mirada se hizo aún más amenazante. Uno a uno, los rostros de sus hombres se cubrieron con una sombra siniestra, intensificando el miedo colectivo. Ana miró a Tomás y a su madre. «¿Qué significa esto, mamá?», preguntó, el temor destilando en sus palabras. La incertidumbre atravesó el rostro de su madre, pero la abrazó con fuerza. «No lo sé, hija. Pero debemos ser fuertes, tenemos que estar juntos». Las voces de la comunidad resonaron en respuestas, algunas llenas de coraje y otras, de resignación. La plaza se transformó en un campo de batalla emocional y cada persona allí sentía el peso de la situación. Desde sus niños abrazando a sus padres, hasta las miradas temerosas de los ancianos, todos sabían que la próxima decisión podría cambiar sus vidas para siempre. La tensión aumentaba mientras el encapuchado dio un paso adelante, deteniéndose a unos metros de Ana. «No temas, el sacrificio no es el fin. Es el comienzo», dijo con una voz profunda. Ana sintió como si cada palabra estuviera cargada de significado. «¿Qué quieres decir?», cuestionó, la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Buscamos a aquellos que llevan la verdad en su sangre, aquellos que son la clave para el cambio de esta tierra». Su afirmación dejó a la multitud en un silencio abrupto. Ana buscó en la mirada de su madre respuestas que no encontró. «¿Qué verdad?».
¿Quiénes somos realmente? Preguntó Ana, dejando escapar un hilo de desesperación en su voz, más que una demanda, una súplica. El encapuchado sonrió por primera vez, y su risa resonó en el aire frío de la plaza. No lo saben, pero ustedes son los elegidos. Sin sacrificio, no hay renacimiento. Te lo prometo, si te rindes, esto terminará en caos y no será solo este pueblo quien sufrirá. Las palabras lo transformaron en un personaje demoníaco y seductor a la vez. Cada persona sintió la carga de significados ocultos. La plaza, en silencio, se suspendió en un momento de expectativa, incluso el viento se detuvo. Ana se dio cuenta de que esto no era solo una lucha física, sino una batalla espiritual. En su interior, una llama a escala por el futuro de su gente se encendía y crecía. Sabía que no podía fallarles. Lucharían juntos, no solo por su hogar, sino por la verdad que llevaba escondida en sus corazones. Mientras el encapuchado miraba a la multitud con arrogancia, Ana cerró los ojos un instante. Con cada respiración, se conectó a su comunidad. Si esta era su oportunidad, debía ser valiente. No estoy sola. Lucharé por todos nosotros, se repitió en su mente. Cuando abrió los ojos, la decisión fue clara. Aunque tenía miedo, no se doblegaría. Sin embargo, antes de poder hablar nuevamente, otro grito desgarrador atravesó el aire. Ana, mira. Desde la distancia, un grupo de personas se acercaba rápidamente. La mirada de Ana se nubló mientras un nuevo giro de eventos se desplegaba frente a ella. Sus corazones latían con una mezcla de anticipación y terror. ¿Quiénes eran? ¿Ellos? Podrían ser aliados o enemigos. En ese instante, la plaza nuevamente se llenó de murmullos, pero Ana sabía que el momento decisivo se acercaba y que sus decisiones no podrían esperar. ¿Está su vida a punto de cambiar para siempre? ¿Y qué verdad revelarían esos recién llegados? Ana apenas podía enfocar su visión mientras el grupo se acercaba, veloz como un torrente. Al principio, las figuras eran apenas manchas borrosas en el horizonte, pero pronto se hicieron más claras. Eran jóvenes, algunos ni siquiera pasaban de los 20 años, vistiendo ropas desgastadas y portando lo que parecían ser estandartes que llevaban símbolos olvidados. ¿Quiénes son?, murmuró Tomás, incapaz de ocultar su confusión. Son de nuestra tierra. Son de aquí, gritó una mujer del fondo de la multitud, cuya voz resonó con un eco de esperanza y reconocimiento. Esa frase despertó algo en Ana. En su interior, la inquietud comenzó a transformarse en curiosidad. ¿Eran ellos los portadores de la verdad que había mencionado el encapuchado? Los recién llegados se detuvieron a una distancia prudente, sus miradas mezclaban fervor y desconfianza. Ella podía ver la determinación en sus rostros. Con un profundo respiro, Ana se adelantó, decidida a conectar con aquellos que habían llegado. A medida que se acercaba, percibió el pulso de la comunidad al unísono. «Vengan. Están con nosotros», les instó, y la multitud se apartó para dejarle el paso. Uno de los jóvenes se adelantó, con el cabello oscuro ondeando una brisa casi mística. «Ana, hemos venido a buscarte. Hay algo que necesitas saber». Su voz era firme, pero también llena de un temor palpable. Everywhere vibraba con la carga de su declaración. «¿Qué quieres decir?» «¿Qué hay de mí?», preguntó, sintiendo que su corazón latía más rápido. «Eres especial. Hay secretos en tu sangre que no conoces. La verdad de nuestra tierra está conectada contigo», continuó él, su mirada intensa jamás apartándose de la de Ana. La gente a su alrededor guardaba silencio, como si la respuesta que venía con esas palabras fuera un misterio sagrado. Ana sintió una mezcla de escepticismo y curiosidad. ¿Se trata de eso? ¿De sacrificios? ¿De ser elegidos? Su voz se quebró un poco al pronunciar la última palabra, la angustia revoloteando en su interior. Es más que eso. Se trata de liberarnos, de renacer. Tu familia y esta comunidad son parte de un legado que ha resistido el paso del tiempo. Ellos no lo sabían, pero tú eres el corazón de este cambio. Y sí, el sacrificio es necesario, pero no como te lo han planteado, explicó, su tono lleno de una convicción apasionada. Todo lo que Ana había sentido hasta ahora, el miedo, la incertidumbre,
comenzó a contener un nuevo significado. Una chispa de esperanza se encendió, incluso quizás de rebelión. Mientras su mente procesaba la revelación, sintió una conexión profunda con el joven y sus palabras. La plaza, llenándose de murmullos, percibió que el ambiente estaba cambiando. Aquellos que estaban asustados ahora mostraban interés, ansiosos por escuchar más. El encapuchado observaba con los brazos cruzados, su expresión cubierta por la sombra, como un predador a la espera. Al darse cuenta de la tensión palpable, Ana alzó la voz: escuchen. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Si somos elegidos, debemos conocer nuestra verdad y luchar por ella. Tomás la miró, sus ojos reflejaban admiración puesta en la determinación que emanaba de su hermana. Se sintió unísono con la comunidad, que ahora reflexionaba sobre sus próximos pasos. Pero antes de que pudieran tomar otra decisión, el encapuchado rompió el silencio: sigue hablando, pequeña. Pero recuerda, el resto será tu elección. No todos eligen el camino a la verdad. Ana sintió un escalofrío recorrer nuevamente su espalda. ¿Qué quieres decir?, inquirió, el eco de su voz resonando en la plaza, mientras un sentimiento ominoso se asentaba en el aire. El encapuchado sonrió, cada detalle en su rostro se tornaba aún más inquietante. La verdad conlleva responsabilidades que podrían transformar vidas, pero también trae consigo peligros que no todos pueden enfrentar. El joven de las estandartes asintió, preocupado. Debemos prepararnos, Ana. Ellos están más cerca de lo que pensamos, y no todos buscan la paz. La plaza se sumergió en una atmósfera fértil en tensión y expectativa. Ana comprendió que la decisión que enfrentarían en los próximos momentos no solo definiría su futuro, sino el de todos los que estaban allí. Sin embargo, en su interior, una pregunta persistía: ¿estaban preparados para lo que la verdad exigiría de ellos? El horizonte se oscurecía, y con él, Ana sintió que la tormenta se acercaba. ¿Sería su comunidad capaz de enfrentar lo que se vislumbraba a la distancia? La voz del encapuchado resonó en los corazones de todos, como un intento de detener el impulso creciente de Ana y su deseo de indagar más. Las miradas se entrelazaron en una mezcla de temor y determinación, reflejando la urgencia del momento. Ana sentía el peso de cada mirada como un reto, pero también como un lazo que los unía a todos. ¿Peligros? ¿Qué peligros pueden acechar a quienes buscan la verdad?, preguntó un hombre mayor en la multitud. Tenía una herida en la frente y el rostro surcado de arrugas, pero sus ojos ardían con un fuego que aún no se había apagado. El joven de las estandartes miró a Ana antes de responder. Nos están buscando. No todos quieren que conozcamos nuestra historia, porque la historia encierra poder. Y el poder amenaza a aquellos que lo ejercen en la sombra. ¿Por qué? ¿Qué les hemos hecho?, replicó otra voz desde el fondo, la desconfianza resonando en sus palabras. Ana se dio cuenta de que esa era una pregunta fundamental, un punto crucial para avanzar. Porque saben que si una comunidad se une y conoce su historia, puede renacer, continuó el joven. Ustedes son más fuertes de lo que creen. Pero es hora de dejar atrás el miedo y enfrentarse a la oscuridad que se cierne sobre nosotros. Ana sintió que sus palabras se erguían como muros de contención frente a la desesperación. La ira y la valentía comenzaron a llenar cada rincón del corazón de la plaza. No vamos a vivir con miedo. No. Gritó, dejando escapar toda la pasión que había acumulado. El encapuchado, aún en su posición de superioridad, inclinó la cabeza, como si esa súbita fuerza de Ana le hubiera impresionado. Tal vez el fuego dentro de ti es lo que más temen. La historia que llevas en tu sangre es un símbolo de resistencia. No será fácil, Ana, pero si eliges luchar, estaré aquí para guiarte. La plaza se llenó de murmullos, el eco de las palabras del encapuchado chocando con un aire de duda. Los rostros variaban entre confianza renovada y preocupación latente, y Ana notaba la lucha interna que atravesaban. Era un sentimiento colectivo que reflejaba sus anhelos y temores. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Tomás, su voz un susurro que atravesaba el murmullo. Ana sabía que esa era la pregunta que lo definiría a él y a su comunidad. Debemos alejarnos de la pasividad, intervino el joven valiente.
reunir información, fortalecer nuestras habilidades, aprender de aquellos que han caminado este camino antes que nosotros. La verdad no se encuentra sin esfuerzo. Ana sintió que cada palabra resonaba en su interior, empujándola hacia adelante. ¿Y si cometemos errores? Si no somos lo que se espera de nosotros, se cuestionó con inseguridad, la vulnerabilidad asomándose. Los errores son parte del viaje, le respondió el joven, con una calidez que disipó levemente su miedo. Lo importante es que nunca dejemos de avanzar. La transformación comienza cuando definimos lo que valoramos y decidimos luchar por ello. Mientras cada uno reflexionaba sobre sus propias decisiones, Ana miró alrededor. Las miradas que un momento se llenaron de incertidumbre ahora contemplaban una oportunidad. Con cada segundo, la plaza se transformaba en un crisol de nuevas esperanzas y decisiones, pero justo cuando la atmósfera empezaba a vibrar con confianza, una sombra se deslizó entre la multitud. Ana la identificó y su corazón se detuvo. Era una figura familiar, alguien que había estado ausente y cuyo regreso podía cambiarlo todo. Ana. La voz era como un grito en medio del silencio. Necesitas saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. El rostro de Víctor, su antiguo amigo, mostraba un pálido temor mientras se acercaba, y Ana sintió que todo su mundo giraba de nuevo. ¿Qué era lo que sabía Víctor que podría poner en peligro todo lo que había comenzado a reconstruir? Víctor, espera. Ana abrió los brazos, pero el pálido brillo en su mirada indicaba que lo que traía consigo podía arrastrar a la comunidad a un nuevo abismo. ¿Qué secretos guardaba? La conexión entre ellos provocó un silencio profundo, y mientras todos esperaban la revelación, Ana supo que una nueva etapa incierta se aproximaba. ¿Cuál sería el costo de la verdad para todos ellos? Ana sintió que el aire se hacía denso a su alrededor. La confusión y el miedo comenzaron a mezclarse en su pecho, creando un nudo que amenazaba con desbordarse. Miró a Víctor, buscando respuestas en sus ojos, que parecían destellar con secretos ocultos y la angustia de un pasado compartido. ¿Qué es lo que sabes?, preguntó Ana, su voz casi un susurro pero cargada de urgencia. El murmullo de la multitud se desvaneció mientras todos los presentes se inclinaban hacia adelante, ávidos de escuchar. Hay cosas que no te han contado, cosas que pueden cambiarlo todo, respondió Víctor, tragando con dificultad. Se pasó la mano por el cabello, como si intentara despejar su mente de pensamientos que lo atormentaban. Lo que están escondiendo, la historia que no quieren que sepas, es más oscura de lo que imaginas. El encapuchado observó en silencio, sus ojos brillando con una mezcla de interés y desesperación. Ana sintió una punzada de preocupación. ¿Qué más había detrás de las sombras que se interponían en su camino? ¿Qué historia es esa, Víctor? Tienes que decírmelo. No podemos seguir con este miedo, insistió. Su voz se mantenía firme, aunque su corazón temía lo que pudiera venir. Recuerda cuando éramos niños, empezó, su mirada perdida en el horizonte. Siempre contaban historias sobre la isla. Decían que había una conexión con los ancestros, que algunos de nosotros sin saberlo, llevamos ese legado. Pero hay quienes creen que ese poder, si se desata, podría cambiarlo todo. Ana frunció el ceño, intentando unir los hilos de lo que Víctor le decía. Había oído las leyendas, pero las había escondido en un rincón del pasado, pensando que eran solo cuentos. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros ahora? La comunidad está en peligro. Hay aquellos que buscan ese poder para controlarnos, para mantenernos divididos. Y si no actuamos rápido, nos lo arrebatarán. La voz de Víctor se tornó urgente, un eco del temor que ansiaba ver en los ojos de cada persona reunida. Ana miró a su alrededor. La plaza, anteriormente llena de determinación, ahora se sentía como un campo de batalla de indecisiones. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Si hay algo que debemos enfrentar, lo haremos juntos, sentenció, aún sin comprender del todo las dimensiones de lo que se avecinaba. Pero hay un precio, advirtió Víctor, sus ojos profundos y serios. No todos estarán dispuestos a pagarle. Tal vez, algunos caerán en el camino. Las palabras de Víctor le hicieron temblar el alma. Sabía que la lucha por la verdad y la unidad no sería sencilla.
Cada paso que decidieran tomar podría traer enormes consecuencias, ya no solo para ellos, sino para todos los que amaban. Debemos actuar, interrumpió el encapuchado, rompiendo la atmósfera tensa. Hay otros que saben. Debemos reunir a quienes tienen información, a quienes han luchado contra esta oscuridad antes que nosotros. Juntos, somos más fuertes. Ana sintió que el fuego renacía en su interior. Era el momento de unir fuerzas. Con su voz firme resonando, les dijo a todos, vamos a buscar la verdad, así sea difícil. No dejaremos que el miedo nos detenga. Lo que somos tiene valor, y juntos, seremos la luz en la penumbra. Con esas palabras selladas en el aire, una chispa de determinación iluminó los rostros de los presentes. Pero sabían que el camino que se avecinaba era incierto y peligroso. La búsqueda de la verdad estaba por comenzar y con ella, el descubrimiento de los secretos que podrían cambiar el destino de cada uno de ellos. Sin embargo, en medio de las promesas de unidad y valentía, un estruendo resonó a lo lejos, como un recordatorio de que la sombra de la resistencia ya se movía. Todos giraron sus miradas hacia la dirección del sonido, sintiendo un escalofrío colectivo surcar sus espaldas. ¿Quién o qué venía a interrumpir sus planes? La certeza de que un nuevo desafío estaba a punto de colisionar con sus esperanzas creció en el aire tenso. La verdad y la lucha estaban a la vuelta de la esquina, pero, ¿a qué precios? La preocupación llenó el aire inquieto de la plaza. Ana observó los rostros de sus vecinos, sus amigos, la incertidumbre pintada en cada mirada. El ruido parecía acercarse, un retumbar de pasos pesados que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. ¿Qué les esperaba al cruzar esa línea que habían trazado? Ana, gritó un niño del fondo, su voz temblorosa. ¿Qué vamos a hacer si vienen por nosotros? Ana sintió un vuelco en el estómago. La imagen del miedo grabada en esa pequeña cara la empujó a actuar, a encontrar la voz que su interior anhelaba gritar. Vamos a ser valientes, respondió con firmeza. No estamos solos. Juntos podemos enfrentar lo que venga. El encapuchado, desde su posición, parecía estar esperando el momento adecuado. Cuando finalmente habló, su voz resonó con un poder que hizo que todos guardaran silencio. La verdadera lucha no es solo física. Es una batalla por nuestra esencia, por lo que somos. Recuerda, el poder que buscan no solo radica en la fuerza, sino en los secretos que guardamos en nuestros corazones. Ana sintió que su pecho ardía con un nuevo propósito. Entonces debemos encontrar esos secretos. No podemos permitir que nos dominen, dijo, mirando a Víctor. Él estaba ahí, apoyando su firmeza con una profunda conexión entre ambos, como si sus almas supieran que el destino les había unido para esta lucha. El sonido de los pasos continuaba acercándose, ahora más claro. Ana pudo escuchar murmullos a lo lejos, voces que resonaban en el aire como una advertencia. No solo les acechaba un peligro físico, el peso del pasado se cernía sobre ellos, listo para revelarse en cualquier momento. ¿Qué hacemos si están aquí?, preguntó Víctor, a su lado, con la inquietud marcando sus rasgos. No estamos preparados, Ana lo miró con determinación. Si es verdad lo que dice sobre esa historia, entonces debemos encontrar esas respuestas antes de enfrentarlos. Necesitamos a los que conocen la leyenda, los ancianos, quienes han enfrentado antes estos miedos, debemos reunirnos con ellos. Ellos son las llaves hacia lo que nos espera. Mientras hablaba, un aliento fresco comenzó a fluir a través de la plaza, como una promesa de cambio. La multitud escuchaba atentamente, comprendiendo que la crisis no solo era suya, sino de todos ellos. De repente, un grupo de figuras emergieron de la penumbra, desenterrando viejas memorias en Ana. Eran los ancianos de la comunidad, su andar pausado, pero firme. Con rostros surcados por el tiempo, se acercaron a pasos pesados, evitando el peligro que se acercaba. Ana sintió una oleada de esperanza al verlos. ¿Están listos para escuchar la verdad?, preguntó uno de los ancianos, su voz resonando con el eco de aquellas historias que alguna vez narró a los niños alrededor del fuego. La cantidad de recuerdos que vinieron a su mente iluminó su determinación. Lo que viene a continuación nos cambiará para siempre. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los ancianos tenían el poder de revivir historias, de desenterrar secretos que podían hacer temblar los cimientos de su realidad.
llenos de sabiduría y conexión profunda con la isla, sabían más de lo que a simple vista se podía percibir. Ahora más que nunca, necesitamos su guía, imploró Ana, mirando a la comunidad y luego a los ancianos, buscando la aprobación en sus ojos. Preservemos lo que somos, pero justo en ese momento, el estruendo de las pisadas resonó con fuerza, y una sombra larga cruzó la plaza. Todos contuvieron la respiración, la certeza de que la tormenta ya no era solo un eco lejano, sino que estaba aquí, ante ellos. Ana sintió como el corazón le latía con fuerza mientras se preparaban para lo inevitable. ¿Estaban verdaderamente listos para enfrentar lo que vendría? El peso del momento se tornó palpable, y solo una pregunta resonaba en su mente. ¿Sería suficiente el conocimiento antiguo para luchar contra la oscuridad que se acercaba? El destino, ahora más incierto que nunca, se cernía sobre ellos, dejando abierta una puerta hacia lo desconocido. El viento sopló con fuerza, arrastrando hojas y murmullos entre la multitud ansiosa. Los ancianos formaban una barrera protectora ante el avance de lo desconocido, su presencia irradiando una calma que contrastaba con el nerviosismo en los corazones de los jóvenes. Ana observó a cada uno de ellos, buscando la sabiduría en sus ojos, la promesa de un legado que quizás podría salvarlos. ¿Qué verdad guardan para nosotros?, preguntó Víctor, acercándose más a los ancianos, su voz firme a pesar del temor que lo consumía. Hay un mito que hemos guardado a través de las generaciones, comenzó la anciana más sabia, su mirada profunda y llena de historias por contar. Habla de un sacrificio, de resiliencia, y de la habilidad de convertir el miedo en fuerza. Lo que enfrenta a nuestra comunidad no es nuevo. Cada vez que la oscuridad golpea, buscamos en nuestras raíces lo que nos mantendrá unidos y fuertes. Ana asimiló cada palabra, sintiendo que la historia se tejía en torno a ellos, conectándolos. Eran más que individuos, eran un pueblo, una herencia que había sobrevivido a tantas adversidades. La sombra que se avecinaba no solo era una amenaza externa, representaba también los miedos y las dudas que habían estado latentes durante años. Recuerden siempre que el verdadero sacrificio no radica en la entrega de un cuerpo, sino en el amor por lo que defendemos, continuó la anciana, su voz temblando de emoción. Así es como vencimos, usando lo que somos, lo que llevamos en nuestros corazones. El eco de sus palabras resonó en la plaza, haciendo que Ana sintiera una chispa de determinación. Recordó las historias de su abuela, las enseñanzas sobre cómo construir la comunidad y encontrar la fuerza en la unión. No podemos dejar que esto nos divida. Necesitamos una estrategia. Si hay secretos en nuestros corazones, debemos sacarlos a la luz y usarlos, dijo Ana, ahora con la voz más firme que nunca. Entonces, el encapuchado alzó la mano y la multitud guardó silencio. Para enfrentar lo que viene, necesitarán más que valentía. Necesitarán descubrir los secretos que sus almas han olvidado. Cada generacional tiene una historia que contar, un poder único que puede despertar. Este es el momento de recordar quiénes son. Ana miró a su alrededor, reconociendo que cada rostro a su lado era un hilo entrelazado en el tejido de su comunidad. Hombres, mujeres, niños, todos tenían un lugar en esta lucha. La historia de los ancianos les dio alas, pero también una responsabilidad, encontrar y compartir sus propias historias. Mientras la oscuridad avanzaba, Ana tomó la mano de Víctor y miró fervientemente a su comunidad. Vamos a buscar esos secretos. Vamos a recordar nuestras historias, a unirnos y ser más fuertes juntos. Por cada sacrificio que hicimos, haremos brillar nuestra verdad. La multitud comenzó a murmurar, un sentimiento de esperanza empezaba a brotar entre ellos, como un fuego que renace. Ana dio un paso adelante, buscando el apoyo de los ancianos. ¿Dónde comenzamos? Podemos convocar al pasado para construir nuestro futuro. El anciano más mayor se acercó a ella, asintiendo gravemente. Empiecen por sus raíces, por esa tierra que les habla. Cada uno de ustedes tiene un don. Es hora de que lo encuentren. Ana sintió una palpitante emoción en su pecho. Las pisadas del enemigo eran inminentes, pero su comunidad estaba despertando. Había una chispa recién encendida, un fuego dentro de ellos que iba más allá de la valentía. Ahora se alimentaba de historia, de propósito y de unión. Justo cuando el primer resplandor de la leyenda emergía, la sombra ante ellos se alzó de nuevo, amenazante y oscura. Y en ese instante,
Ana comprendió que el verdadero desafío no solo sería enfrentar lo que se avecinaba, sino también descubrir la luz que cada uno llevaba dentro. ¿Estamos listos para despertar a nuestros secretos?, preguntó, la voz de Ana resonando con un aire de desafío. Sin embargo, un alarido resonó en la plaza, haciendo que todos miraran hacia la sombra que avanzaba, como un despliegue de la oscuridad misma. Sus corazones palpitaron en un unísono, la batalla estaba por comenzar. ¿Podrían encontrar la luz en medio de la oscuridad antes de que fuera demasiado tarde? Ana sintió un temblor recorrer su cuerpo mientras el eco del grito se desvanecía por la plaza. La sombra oscura se acercaba, y el aire parecía electrificarse con la tensión del momento. A pesar del miedo, su corazón palpitaba con la energía de su comunidad. Miró a los ancianos, luego a Víctor y a todos los que la rodeaban. Había llegado el momento de actuar. Todos, escuchen, gritó Ana con toda la fuerza que pudo reunir. No estamos solos. Esta sombra que se acerca es cómplice del miedo, pero nosotros tenemos algo mucho más fuerte, nuestros valores, nuestra historia, nuestra unidad. No permitiremos que nos dividan. Este es nuestro hogar, nuestra tierra. La multitud, inspirada por su valentía, comenzó a levantar sus voces, una ola de determinación que resonó en la plaza. Los encapuchados se detuvieron a unos pasos, reconociendo que la marea había cambiado. Ana vio cómo el rostro del que parecía ser su líder se oscurecía, desenmascarando el miedo oculto detrás de su arrogancia. No tienen poder aquí, les gritó Ana con convicción. La verdad que llevamos en nuestros corazones es más fuerte que cualquier sombra. Sus palabras fueron como un aliento nuevo, revitalizando a todos. Con ese impulso, Ana realizó un gesto. Agrúpense. Formemos un círculo. Como una única fuerza. La multitud tomó acción. Mujeres, hombres y niños se unieron, formando un círculo apretado lleno de fe y coraje. La conexión entre ellos se volvía palpable, como si un hilo invisible los abrazara. Ana cerró los ojos, dejando que el murmullo de deseos y esperanza se mezclara en el aire. Nuestros antepasados nos miran desde el cielo y no quieren que nos rindamos. Luchamos por ellos, por nosotros y por aquellos que vendrán. Las palabras fluyeron de su boca, encendiendo la energía en aquellos que la rodeaban. Los encapuchados vacilaron, confundidos por el poder colectivo que emitía la comunidad. Esa unidad resonó con fuerza, como un tambor que marcaba el ritmo de un legado de resistencia. Aquí estamos, y no retrocederemos, gritó Víctor, levantando su voz. La multitud replicó su desafío, que se proyectó a través de la plaza, llevándose el eco de las dudas. Justo en ese instante, el anciano que había comenzado a hablar se avanzó. La historia nos enseña que cada batalla tiene un propósito. No venimos a pelear con armas, sino con nuestra esencia. La sombra no puede derrotar la luz que llevamos dentro, declaró, su voz firme y clara. Ana sintió cómo su propio poder se entrelazaba con el de sus ancianos. La multitud comenzó a entonar un canto ancestral, una melodía que resonó profundamente en sus corazones. La armonía de sus voces se fundió, creando un refugio audible que desafiaba la oscuridad. Cada nota se sentía como un rayo de luz, cada palabra como un ladrillo en la construcción de su resistencia. Los encapuchados se detuvieron, la incertidumbre surgiendo entre ellos. Ana los observó fijamente, sintiendo que el temor que antes había dominado la plaza ahora pertenecía a ellos. No se dejen consumir por el miedo, gritó Ana, uniendo su voz al canto. Como pueblo, somos más fuertes que cualquier sombra. Mientras la canción resonaba, los encapuchados se dieron cuenta de la fortaleza de esa comunidad. A medida que se sentían desbordados por la energía colectiva, comenzaron a retroceder, el pánico asomándose en sus rostros. No pueden salir impunes de esto, gritó su líder, pero su voz se desvaneció ante el poder unificado de las de Ana. El aire estaba lleno de esperanza. Ana sintió cómo la plaza se transformaba en un santuario de luz. Cada persona que la rodeaba brillaba con una nueva claridad. Juntos somos inquebrantables, proclamó el anciano. Y con eso, la música se elevó al cielo, un canto de libertad que resonaría por toda la tierra. La sombra se desvanecía lentamente, y Ana se sintió ligera, como una pluma que caía en un mar de posibilidades.
Al mirar a su comunidad, vio lágrimas de alegría mezcladas con sonrisas de triunfo. Habían enfrentado el miedo y lo habían conquistado, pero también habían encontrado su verdad. Juntos, habían despertado la luz que llevaban dentro, transformando un sacrificio inminente en un símbolo de unión y amor. La plaza, una vez más, era su hogar, lleno de vida y esperanza renovada. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Tomás, con los ojos brillantes. Ana sonrió, llena de determinación. Ahora, recordamos. Compartimos nuestra historia, revitalizamos nuestras tradiciones y nos aseguramos de que nunca más permitan que el miedo se interponga entre nosotros. Vamos a construir un futuro donde nuestras raíces estén firmes y nuestras voces siempre sean escuchadas. La comunidad aclamó con fervor, listos para unir sus corazones y sus legados. Sabían que el camino no sería fácil, pero juntos, podrían enfrentar cualquier oscuridad que amenazara con separarlos. Comenzaron a danzar, en forma de un círculo en celebración de su victoria, fortaleciendo el lazo que los unía y agradeciendo a los antepasados por guiarles en el camino. Hoy, más que nunca, el sacrificio tomó una nueva forma, un compromiso a cuidar el pasado, abrazar el presente y forjar juntos un futuro lleno de unión, esperanza y luz. Con esta promesa, Ana dio un paso adelante, mirando hacia el horizonte. La historia de su pueblo no había terminado, apenas comenzaba a escribirse. Y ahora, tú también puedes ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora para seguir acompañándonos en las siguientes aventuras, donde descubriremos más sobre el poder de la comunidad y la lucha por lo que amamos. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se unan a esta transformación. Cuéntame en los comentarios cómo te sientes después de esta increíble conclusión. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video. Manda esta historia a al menos 5 amigos que necesitan ver cómo el amor, la unidad y la verdad pueden cambiarlo todo. Juntos lo lograremos.